Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a este programa que Pablo Drisik nos comunica cada semana sobre filosofía judía y temas que tienen que ver con esto, que titulamos El Anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar un nuevo libro en nuestra biblioteca infinita y dentro de la biblioteca infinita el anaquel imaginario donde colocamos nuestros libros de filosofía y pensamiento judío. Y hoy vamos a colocar un libro del 2015, editado en inglés en el 2015, porque es un libro originalmente escrito en alemán y publicado en Alemania, pero nosotros tomamos la edición inglesa, que es del 2015, cuyo tema es intrigante. Ahora vamos a ver por qué digo que es intrigante. Es misterioso, y es al mismo tiempo y por lo mismo muy interesante, que es, el libro lleva por título, ya el título revela una de las claves de por qué digo que es eh, misterioso y secreto. El libro se llama La Era del Secreto, Judíos, Cristianos y la Economía de los Secretos entre 1400 y 1800. Y bueno, ya el título, el autor es israelí, es profesor actualmente en la NYU, en la Universidad de Nueva York. Daniel Yut, y el tema del libro es, son, digamos, primero, son dos temas fascinantes. El primero es esta idea de la economía del secreto. Y ahora vamos a detenernos en esto. Y luego incluir como un aspecto relevante de esto precisamente la actividad de los judíos en la modernidad, sobre todo temprana, ¿no? Sobre todo en el siglo XVII. Ahora, primero, ¿qué significa la economía del secreto o de los secretos? Está relacionada con la circulación del conocimiento, es decir, bueno, al día de hoy aún, cuando, no sé, una empresa de medicamentos tiene conocimientos eh, patentados o no sobre la fórmula de una droga o medicamento, puede haber espionaje industrial, bueno, en el caso de los medicamentos o en cualquier otro, ¿no? Donde se trate de ciertos secretos, entre comillas, con los que se trafica, ¿no? Así como hay tráfico de influencias, hay tráfico de conocimiento. Por ejemplo, no sé, una empresa de logística, o de ordenadores de computación, roba o un empleado vende secretos, ¿no? Ni que hablar en las industrias militares, armamentísticas, la venta de secretos, la venta. Se relaciona, por supuesto, en la contemporaneidad con lo que se llama espionaje industrial. Bien, quiere decir que hay un aspecto epistémico, ¿no? Relacionado con el secreto y la circulación de los saberes. Y por supuesto, en una época primera donde la propia ciencia se combinaba con la alquimia, la magia, las fórmulas secretas, que tenían algo de mágico, pero también algo de científico, cobran relevancia en el tráfico internacional. Estamos en la época de América ya, de los navíos, todavía no en la revolución industrial, pero sí en secretos para la confección para teñir vestimentas, ropas, eh, para determinadas artesanías, para la fabricación de determinados elementos, secretos también para calcular, ¿no? Para métodos
más rápidos de cálculo que se mezclaban con la cábala, por supuesto. De modo que nos dice el profesor Youth, Daniel Youth, que mientras que el mundo académico se detuvo en ciertas prácticas profesionales de los judíos modernos, tempranos, como préstamo de dinero, comercio a distancia, venta ambulante y ocasionalmente artesanía, y en general el negocio del dinero, fue descuidada la relevancia que tuvieron los judíos en esta economía de los secretos, ¿no? Que era un modo de pasar información, de traficar información o de detentar algún secreto vinculado al conocimiento, al conocimiento. Luego el autor hace algunas diferencias interesantes sobre la palabra arcano, misterio, secreto. ¿Qué es un secreto en el ámbito del conocimiento, no? Hubo grandes personajes que fueron entre científicos y cultivadores de secretos de la ciencia, como por ejemplo Girolamo Cardano, ¿no? Este personaje del 1500 que fue un filósofo natural, un médico, y que se detuvo mucho en el tema de la vinculación entre la ciencia y los secretos, ¿no? Los arcanos. Eh, en este sentido, un secreto, a diferencia de un misterio, no es algo que no se puede conocer, sino que siendo cognoscible hay que guardarlo, no hay que ponerlo bajo la luz pública, ¿no? Y en esto podemos pensar en científicos, pero también en cabalistas. Muchas veces se trataba de un conocimiento útil para hacer algo, ¿no? Un barco, un arma, un medicamento. Y el autor, para ejemplificar esto en el mundo judío, sigue el periplo, las tribulaciones, la vida de un personaje muy interesante, Abramo Colarni, creo que nacido en Mantua, Italia, mediados del 1500, fue matemático, quiromante, alquimista, fabricante de armas y pólvora, criptólogo, mago y comerciante de artículos de lujo. De modo que en este personaje, lo que es interesante también que desde la mirada gentil, desde la mirada cristiana, los judíos, y quizás hasta el día de hoy, eran portadores de secretos. Por un lado, esto los hacía nefastos, pero por otro lado eran admirados y temidos por ciertos secretos, ¿no? que tenían. Bueno, la familia, y esto es interesante, toda la familia del amigo Colorni también tuvieron una trayectoria similar. Por ejemplo, su hijo Simone, que nació en 1570, se ganó una reputación como proveedor de objetos preciosos y misteriosos, desde unicornios hasta obras de arte excepcionales, y fue muy estimado en la corte de los Gonzaga en Mantua. Y otros familiares de Abraham Colorni participaron activamente en este tipo de tráfico de secretos, como su suegro, Yehiel Nissim da Pisa, que fue uno de los principales prestamistas y cabalistas de Italia. De modo que, Jorge, recomendamos muchísimo este libro, que como todo libro y como todo texto, es un texto erudito, pero que toca el tema de los secretos y el tráfico de los secretos
resulta en una narración atrapante y cautivadora, ¿no? Pues muchas gracias por esta recomendación que es tan tentadora por lo que has explicado y esperamos volver a contar contigo la semana que viene para seguir poblando de libros este anaquel. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.